Vamos a grabar. Entonces, le había dicho, ya bueno, esto había explicado esta tablita, ¿no es cierto? Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver lo que es la densidad relativa. Sí, la densidad relativa, ya hablamos aquí en este caso, vamos a hacer la combinación entre lo que es la densidad y lo que es el específico, ¿no? ¿Qué es lo que hace acá? Es comparar, en este caso, el cociente, en este caso, de los dos parámetros, el agua a 4 grados. Exactamente el valor que tú dijiste es a 4 grados centígrados del agua, ¿cierto? Ya. Entonces, en este caso, la densidad relativa es SB, es esta, ¿sí? Que es igual al P específico del sedimento, caso, sobre el P específico del agua, ¿sí? Y eso también va a ser igual, en este caso, si nosotros reemplazamos el P específico sedimento, P específico del agua, EGP, y al final, pues, directamente va a esto, ¿no es cierto? Da esto, pues al final llegamos acá. También que da lugar a, en este caso, esta misma relación. Entonces, ¿qué sería en este caso? La densidad relativa va a ser igual en este caso la densidad del sedimento sobre la densidad del agua. O en este caso el P específico relativo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual en este caso al P específico del sedimento sobre el P específico del agua. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos en este caso dos combinaciones que podemos nosotros utilizar y esto utilizamos para futuros cálculos. ¿Sí? Ya, para este valor. Ya vamos a ver las tablitas porque utilizamos nosotros cuando tenemos diferentes, en este caso, diferentes eh, parámetros, ¿no? Vamos a ver lo que es la viscosidad dinámica, que es otra, en este caso, es otro factor que nosotros utilizamos para la estimación de sedimentos, en este caso, ¿sí? Dice la primera que tiene los fluidos resistir al movimiento interno a su deformación angular. Está flotamiento interno resistencias. Al final es esta viscosidad dinámica, ¿no es cierto? Que prácticamente tiene una resistencia al movimiento interno y a su deformación angular. La viscosidad dinámica, ¿no es cierto? La dinámica está en el sistema internacional, pues como masa y el otro fuerza, ¿sí? Sistema internacional y estas son las unidades, exactamente, cuanto a la viscosidad dinámica. ¿Sí? Ya, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos dos tablas que yo he puesto acá y es lo que nosotros vamos a utilizar para lo que es, en este caso, eh, tablitas para lo que es, este caso, las propiedades de los sedimentos, ¿no es cierto? Especialmente lo que es específico, lo que es densidad, lo que es viscosidad cinemática, viscosidad dinámica, que utilizamos muchísimo en las propiedades de los sedimentos para el cálculo, tanto en el sistema cual, en el sistema internacional como en el sistema técnico, ¿sí? No, internacional y sistema técnico. Esto hay que tener mucho cuidado de lo que yo utilizo. Sistema internacional y sistema técnico, ¿sí? Ya, listo. Aquí podemos ver exactamente lo que, por ejemplo, aquí hablamos de la temperatura. Ustedes pueden ver, ¿sí? La temperatura va desde 1 grado hasta 100 grados, ¿cierto? De caso. Entonces, por lo general, nosotros tenemos las temperaturas de 20 grados, en el caso del Tena me parece que es 28, 27 grados, por ahí más o menos, ¿cierto? Estamos por ahí, la temperatura se refiere a la temperatura del agua. Entonces, ustedes pueden ver en el sistema internacional, en este caso, bueno, está aquí en grados centígrados, también está en grados Kelvin, ¿no? O sea, en caso de que ciertas fórmulas estén en grados Kelvin, pues sabemos que 14 grados centígrados equivale a 287.16 grados Kelvin, ¿sí? El P específico del agua, en este caso, miren, del agua, está en kilogramos por cada metro cúbico o newtones segundo por cada metro, ¿sí? Por ejemplo, pongamos acá 17, ¿no es cierto? A 17 está el P específico del agua, perdón, la densidad del agua está 998.7, ¿sí? Pues miren ustedes los valores que tenemos aquí en este caso, por ejemplo acá 998.20 y así. Si bien es cierto, en décimas varía, pero tiene una variación en función de la temperatura. Ahora vamos a ver acá, esa es la densidad, ¿no? Acá está hablando del específico de igual manera, miren ustedes, ¿sí? Prácticamente no está llegando a 1000, no está llegando a 1000, ¿sí? Entonces tenemos acá, por ejemplo, a 20 grados tenemos escaso 9.788.99 kilogramos, en este caso, entonces por cada metro cúbico, ¿no? Sí, exactamente, acá estamos viendo. Y la viscosidad enzimática de igual manera, ¿sí? Varía, va a variar en función de la temperatura. Y la viscosidad dinámica de igual manera y así vamos viendo. Lo mismo en el sistema técnico. En el sistema técnico de la misma manera, ustedes pueden ver, a 20 grados tenemos otros valores,
tanto lo que es la densidad, en este caso del agua, el P específico del agua, la viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica y así sucesivamente. Entonces tenemos que saber exactamente, cuando hacemos muestreos en sitio, tenemos que saber la temperatura, en este caso del agua, para saber cuál sería, digamos, cuál sería el valor correspondiente a su densidad y al P específico y a la viscosidad cinemática en cuanto se refiere a lo que es el agua. ¿Sí? Bien, ahí está, no hay necesidad de consultar, pero si ustedes quieren usar los libros, no hay problema, lo consultan, pero aquí está todo indicado, ¿ya? Bien. Ahora sí, en función de esto que hemos visto, los cuadritos que nosotros vamos a utilizar para nuestros cálculos, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que es la viscosidad, en este caso cinemática. Es la que más utilizamos en las fórmulas, de este caso, para las propiedades de los sedimentos, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos las cinemáticas igual, ¿sí? En este caso, hablamos en este caso la viscosidad dinámica sobre la densidad, ¿sí? La viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica sobre la densidad, exactamente. Aquí están las unidades y aquí está lo que está indicando. Pues ya tenemos la otra característica más. Entonces, hasta acá lo que hemos visto, ¿qué hemos visto? Lo que es la densidad, ¿no es cierto? Lo que es el específico y lo que es en ese caso la viscosidad cinemática, que está en función de la dinámica, y la densidad, ¿sí? Entonces son propiedades intrínsecas ¿de qué? Del agua. Aquí hablamos del agua, ¿no es cierto? Porque los sedimentos están dentro del agua, así sedimentos, ¿sí? Trabajamos esta cosa. Ya. Ahora vamos a ver las características en cambio de las partículas ya, directamente de las partículas sedimentarias. ¿Qué quiere decir con eso? Las partículas que están en el río, ¿no es cierto? En este caso. Y vamos a comenzar en este caso de características partículas sedimentarias, sedimento no cohesivo, con sedimento no cohesivo, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades que vamos a ver? La densidad hiperespecífico, que igual vimos acá, densidad hiperespecífico, ¿no es cierto? Pero ya de qué? De los sedimentos, acá vimos del agua. El tamaño de los sedimentos, la forma de los sedimentos y la velocidad de caída. Esto habíamos visto ya un poco enumerado las propiedades de los sedimentos, acá ya vamos vamos a puntualizar nosotros para poder definir cada uno de ellos, conocer y luego pues utilizar en los diferentes estudios, ¿cierto? Luego vamos a ver lo que es en este caso, lo que es las propiedades de un conjunto en volumen, es decir, cuáles serían las propiedades de un suelo, en este caso, desde el punto de vista de los sedimentos, ¿cierto? ¿Cómo sería conformado? Entonces aquí vamos a ver lo que son las relaciones entre pesos y volúmenes. Acá hicimos la relación, ¿se acuerdan que hicimos la relación entre la densidad y el específico, ¿no es cierto? Hicimos la relación, ¿sí? Que en este caso era la densidad relativa, ¿no? Y también podemos pues, decir el P específico relativo, así, sencillo, ¿no? Ya, acá vamos a hacer en cambio relaciones entre pesos y volúmenes, distribución de los tamaños de las partículas, la velocidad de caída que es acá, que vamos a ver acá, y ángulo de visión interna y de reposo, dijimos anteriormente. ¿Sí? Vamos a continuar. Ya, aquí está. Aquí está una explicación, lo que más o menos, cómo se concibe específicamente lo que son, en este caso, los suelos, digamos, los sedimentos, no suelos, los sedimentos, ¿no? Si hay específico, ¿no? Entonces aquí podemos observar, en este caso, lo que ya un poco les mencioné, este sería una partícula representada, digamos, en este caso, en este tipo de gráfico, y aquí habría relaciones de qué? Relaciones de volúmenes y relaciones de pesos, ¿sí? Porque después también vamos a ver relación de volúmenes a pesos, ¿no? Por eso está puesto acá, ¿sí? Entonces, la partícula, ¿qué nomás tiene? Tiene una fase sólida, que es el sedimento en sí, ¿no es cierto? El sedimento, como está en agua, está en la fase líquida, es decir, ese sedimento contiene agua, y por supuesto, al que el sedimento a contener estas cosas también, ¿qué tiene? Pequeñas porosidades, y en esas pequeñas porosidades está exactamente el aire, ¿no es cierto? El aire, y eso es la fase gaseosa. Entonces, yo diría en este caso, hay un volumen, en este caso, ¿de qué? Volumen, en este caso, de sólidos, un volumen de agua, y un volumen en este caso, de aire, ¿sí? Volumen de aire, ¿no es cierto? Un volumen de agua y volumen sólidos. Si nosotros vemos acá, en este caso separamos, ¿sí? El volumen, en este caso, solamente sería este sedimento que necesitamos, y aquí tendríamos en este caso el volumen de lo que es la parte líquida y lo que es la gaseosa, que es el B sub B, ¿sí? Y el volumen, en este caso, de total, sería el sedimento, sería BM, ¿sí? BM. Entonces, volumen del sedimento, en este caso, sería el BM. El BM no es más que el volumen de la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, ¿sí?
Así es sencillo. Y en pesos da lo mismo. Simplemente hablamos como WS del peso del sedimento, solo agua sólida, el peso del agua y el peso del aire, que contiene en este caso los poros de la partícula, ¿no es cierto? Pero esto por lo generalmente es igual a cero. Exactamente, ¿no es cierto? El peso. Acá en cambio sí existe un volumen sí existe. Lo que no existe es peso, porque el aire no pesa. Así es sencillo, ¿no? Ya. Entonces, esto más o menos sería la composición de la partícula sedimentaria. Entonces, esos símbolos vamos a utilizar después, continuamos, vamos a utilizar para definir otras formulaciones. Esperemos que estén cachando. Sería bueno eso, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver en este caso lo que es el P específico, la fase sólida de la partícula. El P específico como término que hablamos, la fórmula que aprendimos, peso específico es igual a peso sobre volumen, ¿no es cierto? Yo me acuerdo desde cuando decía, alguien me decía, desde cuando era longo chiquito, ¿sí? Que nos aprendieron en la escuela, en el colegio, en la universidad, y esto queda como el padre de nuestra densidad, lo hacemos volumen, P específico es igual a peso sobre volumen. Eso tenemos, ¿no es cierto? Aceleración es igual a, o sea, velocidad sobre tiempo, ¿cierto? Digamos, sí, pues velocidad inicial, aceleración por tiempo, un medio, todas esas cosas. Sabemos las fórmulas de movimiento rectilíneo, uniforme, todos sabemos dónde quiera, porque de eso estudiamos y sabemos. Lo mismo acá esta fórmula, ¿cierto? Si me preguntan física, igual, con las fórmulas básicas de movimiento rectilíneo, movimiento uniforme, movimiento circular, lo tenemos acá, ¿sí? Sin necesidad de correr los libros. Hay fórmulas un poco ya más complejas que tenemos que ir aprendiendo, digamos, ir recordando, no aprendiendo, ya. Entonces, vamos a ver, entonces compartimos la densidad más, digamos, P específico, peso sobre volumen, ¿no? Peso específico es igual a peso sobre volumen. Densidad o más específica en este caso. Aquí vamos a relacionar con la que es la más específica, densidad. Pues densidad de sedimentos igual a qué? Al P específico de sedimentos sobre la gravedad. Y también esto va a ser igual al peso de sedimentos sobre, en este caso, gravedad por el volumen del sedimento. Entonces yo puedo utilizar cuando no tengo valores, si yo conozco la densidad específica del sedimento, la gravedad por supuesto que es constante 9.81, ¿cierto? Entonces yo puedo calcular directamente ya la densidad del sedimento en caso de que no tenga valores, ¿no es cierto? Eso es lo que me está diciendo. O también puedo calcular en función del peso del sedimento, ¿no es cierto? De por la gravedad y por el volumen del sedimento. Así de sencillo, ¿no? Entonces ya tengo aquí otras de las fórmulas para poder nosotros determinar en este caso las propiedades de sedimentos. Bien, dice, la densidad comprende de qué, vamos a ver aquí, verás. Aquí es muy importante las cosas que los estudiosos de la hidráulica pues determinan, ¿no? O sea, imagínense ustedes, nosotros tenemos que saber el peso específico, en este caso del sedimento, ¿no es cierto? La densidad del sedimento, y tenemos que saber si en un río hay cantidad de sedimentos, ¿no es cierto? Cantidad de sedimentos, y tendríamos que saber para cada tipo de sedimento el peso específico de eso, ¿no? Exactamente, por supuesto que estamos en la temperatura, pero si será un peso específico, será para el granito, otro será para la cuarcita, otra para la pizarra, otra será para la andesita, lo que sea. Entonces, cada suelo va a tener ¿qué? Va a tener su peso específico, por supuesto su densidad, ¿cierto? Y sería prácticamente eh, todos esos valores tendríamos que tener dados, ¿no es cierto? Así como estamos de acá. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Muy bien, aquí nos regresamos un poquito a la geología. ¿Y qué es lo que decimos acá? Dice que el granito, miren, el granito exactamente, por eso específico, ya vamos a ver este valor, está dado para el granito. El granito fuera aproximadamente el 95%, miren ustedes. Entonces, si es que yo de pronto no tengo, o sea, no hago estudio digamos, muy puntual de sedimentos de muestreo, yo puedo asumir que este específico, en este caso, esto, ¿no? La densidad relativa, en este caso, puedo calcular, puedo hacer que sea 2,65 directamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta fórmula está dada para lo que es el cuarcito, el granito, perdón. Cuarcito dije, ¿no? El granito, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá? El granito forma aproximadamente el 95% de la parte superior de la corteza terrestre. Y el 5%, por supuesto, de otros materiales, ¿no es cierto? Bueno, no está descubierto, es la roca madre o fuente original de sedimentos. Entonces, ¿qué hace el investigador? Dice, para esto vamos a tener valores ya fijos prácticamente, no hay necesidad de hacer muestreos y tenemos ya valores fijos para nosotros poder calcular cosas. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que dice
densidad relativa de las partículas sedimentarias, en este caso, S sub S, es la densidad relativa, ¿sí? Pues la densidad relativa, es igual a ¿qué? Eso ya calculé, ya dijimos anteriormente, ¿se acuerdan? A la densidad del sedimento sobre la densidad del agua, y la P específico del sedimento, P específico del agua. Consecuentemente, la densidad relativa, ¿cuál sería? Es 2.65. Y eso podemos utilizar. O a su vez, pues puedo decir que esto es igual a ¿qué? Es igual a 2.65, o esta relación es igual a 2.65. Cualquiera de las cosas. Entonces, esto ya está definido para cuál. Para lo que es, en este caso, granito, que es el 95%. Es decir, ya es una cosa muy puntual que puede hacer que ahí en la parte del oriente del río tenga, no sea cuarcito, sea otro mineral. Pues hacemos pruebas, ¿cierto? Los ensayos y tenemos. Bien, entonces con esto vamos a continuar. Si no mentí alguna cosa, está ya. Entonces miren acá, hablamos de la densidad relativa a las partículas sedimentarias y acá tenemos en este caso ya con valores relativos a las partículas sedimentarias del sistema internacional. ¿Sí? Entonces 25.000 y este valor newtons por cada metro cúbico y acá kilonewtones por metro cúbico, 25.99. Entonces estos valores nosotros los utilizaremos cuando estamos trabajando en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Exactamente. Aquí dice clarito. Ya. Ahora, no necesariamente tenemos siempre, o sea, ciertos lugares lamentablemente no predomina el granito, predomina otros minerales. Por ejemplo, predomina feldespato, cuarzo, biotita, todas esas cosas que ustedes conocen en geología, conocen más que yo, ¿cierto? Sí, ya, todas esas cosas. Entonces, ya está calculado, aquí estamos para granate, corindón, lo que sea, ¿no? Todo lo que es papel, en caso de que no sea granito, ¿sí? Entonces aquí tenemos la densidad, en este caso relativa, a todos los minerales, ¿sí? Entonces miren ustedes, a 254, 276, obviamente tomaría el valor medio, y esos son los valores. Entonces aquí están las tablitas ya que ustedes pueden coger en caso que fuera diferente material y saben cuál es la densidad relativa del sedimento en este caso, ¿sí? Bueno, todo el ser es de aquí. Entonces, bueno, también puede investigar más cosas, ¿no? No es que aquí tampoco decir, es la último grito de independencia, pero está resumido aquí todo lo que se puede de esta parte, ¿no? Lo que quiero decir todo, quiero decir que no hay necesidad que de aquí coge, vayan un libro, necesito ver la tabla, esto, está acá, si no está aquí todo, ¿no? Pero por supuesto que tiene la libertad de otros libros y comparar todas las cosas que estamos dando acá, ¿sí? Porque no tampoco decir, no hagan más que esto es el último, no. Hay que investigar más cosas. Esto solamente, como digamos, es un punto de partida, no más que se les da a ustedes, nada más. ¿Sí? Ya. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el pez específico ya sumergido. Que es sumergido que está en el agua. O sea, el material ya con sedimentos. Perdón. Claro, el material está dentro del agua, en este caso, sumergido. Entonces, miren aquí, pez específico sumergido, aquí es igual. Esta es otra de las fórmulas que vamos a utilizar. A ver. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Miren, es el pez específico de sedimento menos el pez específico del agua. Esta relación vamos a tener toda la materia, ¿sí? Acordarán ustedes, ¿sí? Entonces, siempre hablamos con... Y las formas, por ejemplo, aquí está, mira, aquí está justo. Entonces, estas fórmulas utilizadas, ¿para dónde utilizamos? Por ejemplo, utilizamos para calcular lo que es la velocidad de sedimentación. Está dado con esas fórmulas, ¿sí? Está dado con esas fórmulas. Y vamos a ver muchas fórmulas, como la de Shields, todas esas cosas. Esta relación vamos a trabajar siempre. Ya. Entonces, ¿qué dice aquí? Pues especificativo, materia orgánica sumergida delta. Ya. Entonces, aquí hablamos de este caso, es el específico del sedimento sumergido, en este caso, el específico del sedimento menos específico del agua, y continuamos trabajando. Ya. Aquí, el específico relativo, que es el delta, ¿cierto? Dice acá, este puesto acá, exactamente puesto acá para indicar, ¿no? Que dice que, verán, un parámetro muy utilizado, por si acaso, en la volcán fluvial es el peso específico relativo de la materia sólida sumergida, delta, delta, el cual se expresa como delta es igual, aquí se acuerdan eso, que la densidad relativa, ¿cierto? Que es igual de densidad relativa menos 1, y también es el P específico menos el P específico del agua. O sea, esa expresión no lo podemos olvidar nunca, es muy fácil. El P específico del agua, el P específico del sedimento menos el P específico del agua sobre el P específico del agua. Densidad del sedimento más densidad del agua sobre densidad del agua. ¿Sí? Sencillamente. Y si queremos también trabajamos en este caso, el material, en este caso la densidad relativa, ¿sí? Menos 1, ¿sí? Y esto, ¿sí? Entonces,
Esto también tenemos que tener un poco, aprendernos como el Padre Nuestro y hacer las relaciones que hemos hecho anteriormente. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta tal vez hasta ahí? Estamos entendiendo, creo, ¿no? Creo que están entendiendo. O no hablan. Qué buenazo que hablan, ¿ya? Bueno, ahora sí vamos a ver, ya hemos visto en este caso las dos primeras partes, ¿no es cierto? Hemos visto lo que es el P específico del agua, la densidad del agua, el P específico, digamos, relativo del agua, en este caso relacionado con la densidad, relacionado con la viscosidad cinemática, viscosidad dinámica, ¿no es cierto? Sí. Luego vimos la relación, en este caso, ya solamente de sedimento, ¿no es cierto? De densidad de sedimento, densidad, digamos, P específico del sedimento, ¿no es cierto? La densidad relativa, ¿no es cierto? Hemos visto el valor relativo de lo que es la densidad, en este caso, de lo que es el granito, y también algunos valores para otros tipos de sedimentos que pueden aparecer, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver la siguiente parte, que en este caso es lo que es el tamaño de la partícula, ¿sí? Tiene que ver mucho, por ejemplo, con el tamaño de la partícula, ¿sí? Aquí estamos en este caso. Y dentro del tamaño de la partícula tenemos algunos términos, algunas cosas, por ejemplo, queremos saber lo que es un diámetro nominal, lo que es un diámetro de cribado, lo que es un diámetro de sedimentación, un diámetro de estándar de sedimentación y las dimensiones axiales de la partícula. Esto debemos conocer, ¿sí? Tener también igual de qué tipo de diámetro estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque estos diámetros que estamos aquí utilizan más adelante en lo que es en lo que es estimación especialmente de sedimentos de fondo, sedimentos de suspensión, sedimentos totales, utilizan los autores. Es adicional a estos diámetros que son medibles, que se miden, hay muchos diámetros que son utilizados universalmente, otros utilizados particularizadamente, y hay otros que simplemente son como por ejemplo en hidrología, el factor de forma. ¿Para qué necesito el factor de forma si ya tengo el coeficiente de Gravelius? ¿Cierto? Pero lo calcula el factor de forma, ¿no? Es otro factor que determina la forma de la cuenca. Acá igual, hay ciertos diámetros que calculan como diámetros teóricos, pero a veces diámetros teóricos lo utilizan en las fórmulas para descifrar y llegar a una fórmula de transporte de sedimentos, por ejemplo. Entonces, por eso sí tenemos que tener en cuenta esos tipos, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver acá, ¿qué es el diámetro nominal? Acordarse, es el diámetro de una esfera cuyo volumen es igual al de la partícula. ¿Qué quiere decir este caso? Que el volumen de esta partícula es igual al volumen de una esfera, exactamente. O sea, la relación acá es lo que dice. Ese es en este caso lo que es el diámetro nominal, que es el primer concepto. ¿Sí? Ya. El diámetro de cribado. ¿Qué es el diámetro de cribado? El diámetro de cribado, ¿sí? También se llama, acordarán ustedes, también se llama diámetro de tamizado, o también se llama diámetro de tamiz, ¿sí? Acordarás, tamiz, cribado, tamizado, exactamente, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué es esto? Esto es lo que utilizamos muchísimo, utilizamos nosotros en hidráulica fluvial. Es la abertura de una malla, por supuesto el tamiz tiene una malla, mínima para que pase la partícula. Aquí nacen lo que sabemos, ¿se acuerdan ustedes que dije yo en hidráulica, lo que era el D75, ¿se acuerdan? Cuando nosotros calculábamos canales de tierra, ahí había el D75 y el D16, lo que era con ustedes, claro, que el D16 era ahí, ¿sí? De aquí saca exactamente con qué, con el diámetro de cribado en la curva granulométrica, exactamente. Ya, el más usado, aquí está, por facilidad de determinar. También se llama diámetro de tamizado. Aquí está, miren, ¿sí? Se llama diámetro de cribado, también se llama diámetro de tamizado. Por favor, esto tiene que tener bastante, ¿sí? Sé que es así, chuta, no me gusta sedimentos y ahora, lamentablemente, tienen que estudiar muchachos, ¿sí? Y ustedes son ingenieros del agua, ¿no? Así de sencillo, ¿no? ¿Ya? Luego viene el diámetro de sedimentación. Este es otro término que nosotros utilizamos en este caso, ¿sí? Son los términos principales, por si acaso, ¿no? Todo lo que yo doy acá es algo que utilizamos frecuentemente en los estudios de hidráulica fluvial. El de sedimentación, que es el diámetro de una esfera del mismo peso específico, vean, una esfera del mismo peso específico, cuya velocidad de caída terminal es igual al de la partícula, ¿sí? Por eso verán acordarse esto. Este concepto que yo estoy poniendo aquí es el concepto que utiliza para calcular, por ejemplo, lo que es la velocidad de ¿qué?
lo que es la velocidad de sedimentación, porque yo puedo poner esto, ¿no? Sedimentación, o la velocidad de sedimentación que yo dije así, ¿se acuerdan? Se pone así también, ¿no? Y esa sedimentación era para qué? Para diseñar lo que es la longitud del acelerador. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Aquí estoy haciendo un recorrido de lo que vimos abajo y estamos acá. Yo les dije, cuando enseñamos el acelerador, dije, vamos a ver esto más en hidráulica fluvial, pero utilizamos ya acá abajo. Allá se dio fórmulas de Stokes, por ejemplo, fórmulas de Stokes, la que más utilizamos de pronto ahí, y a unas otras fórmulas y corregimos, ¿no es cierto? Entonces, eso se refiere. Entonces, ¿qué hace? Cuando por ejemplo, nosotros queremos calcular esta velocidad de sedimentación, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos, en este caso, asemejamos a una esfera. Sí, por eso vamos a ver, y ahí tenemos el coeficiente de forma, y asemejamos una esfera y calculamos la velocidad de sedimentación que estamos ocupando, ¿qué? Ocupando este concepto de diámetro de sedimentación. ¿Sí? Aquí es el diámetro de una esfera del mismo específico cuya velocidad de caída terminal es igual al de la partícula. Exactamente, ¿ya? Continuamos. ¿Sí? Continuamos. Entonces aquí está el diámetro de sedimentación, mira acá está, ¿sí? Sedimentación, diámetro nominal, ¿no es cierto? Y el diámetro en este caso de malla o de tamizado, ¿no es cierto? Ya. Diámetro de sedimentación normalizado o estándar es otro término. No es muy utilizado, pero es un término que está creado, ¿no? En ciertas fórmulas se utiliza esto, pero muy pocas fórmulas para el final. ¿Y qué dice? Aquí está, vea exactamente. Miren lo que anteriormente vimos del valor, ¿se acuerdan? Es el diámetro de una esfera con P específico relativo igual a 2,65. ¿A qué material está refiriéndose esto más o menos? ¿Ah? ¿A qué material se refería eso? Al granito. Exactamente, al granito, ¿no es cierto? Aquí está exactamente. Vea, velocidad terminal es a la que, aquí está ya nos da, miren, agua destilada acá en reposo a 24 grados. Exactamente. ¿Sí? Entonces aquí ya nos da la temperatura y exactamente nos da la densidad relativa en este caso, ¿sí? Por P específico relativo. Claro, densidad relativa también era así, decía, ¿no es cierto? Aquí decía esto, así estaba esto, ¿no es cierto? Así. Y esto también decíamos que es igual a ¿qué? Al P específico sedimento y también al P específico del agua. ¿Sí? Así decía. Entonces yo puedo decir que es igual a ¿qué? Aquí dice la de P específico relativo, en este caso es este. A ese se refiere aquí, ¿no? Pero también puede ser igual a este porque al final estaba acá esto, ¿sí? Ya. Muy bien. Continuamos. Ya. Aquí hay otro término que es el diámetro nominal. ¿Sí? El diámetro nominal. El diámetro nominal ya son aquí, mire, ya. Estamos hablando aquí y aquí pongo, verá, aquí pongo esta es cosa fundamental que pongo en rojo. Yo siempre cosas que no, como dice, pongo en rojo, ¿ya? El diámetro nominal, ve, está en función de que ya está extensivamente del volumen de la partícula. ¿Sí ven? Entonces aquí dice 6 sobre pi por volumen de la partícula, todo esto elevado a la 1/3. Entonces es el volumen de la partícula. Entonces anteriormente, en este caso ya sabíamos, en este caso, cuál es el volumen de la partícula, ¿no es cierto? Entonces calculamos el volumen y ya estamos acá, ¿sí? Ahora, esto es muy importante para no confundirnos. Aquí esto. Ni la forma, ni la densidad de la partícula influyen en el diámetro nominal. ¿Sí? Si el volumen, por ser un volumen de esta forma, puede ser un volumen al final, ¿sí? Al final es el volumen, ¿no? Entonces, no importa la forma, ¿sí? Ni la densidad de esto influye en la diámetro. Este diámetro no se considera en estudios de transporte de sedimentos, se utiliza para definir partículas gruesas. Exactamente. Esa es la parte clave. Y por si acaso, el diámetro nominal sí le da, pues no se utiliza para, aquí dice, el diámetro no se considera estudios de transporte de sedimentos, solo se utiliza para ¿qué? Para definir partículas gruesas. Exactamente. ¿Sí? Bien. El siguiente término es el diámetro de cribado que ya vimos anteriormente, el concepto, ¿no es cierto? Pero aquí vamos a ver a partir de qué diámetro se considera como, en este caso, como, aquí sería un poco ya como qué, como material no cohesivo, acordarán ustedes, ¿sí? ¿No? Como material no cohesivo, porque si se utiliza claramente para definir el tamaño de las partículas mayores a 0.062, de este valor yo dije 0.040, dije, ¿no? No, he estado equivocado, 0.062, como gravas y arenas. Entonces, ya podemos decir que, ¿cuál será el material no cohesivo? Una característica cuyo diámetro, en este caso, de partícula es mayor a ¿qué?
mayor a 0.062 milímetros son considerados como materiales no cohesivos como son arenas y gravas. A partir de este diámetro de 0.062 milímetros hacia abajo son material de qué? Son, en este caso son sedimentos cohesivos, así de sencillo, ¿no es cierto? Como son las limos y las arcillas, ¿no es cierto? Entonces acá abajo, para acá, hasta la izquierda estará ¿qué? Limos y arcillas, ¿no es cierto? Limos y arcillas. Limos y arcillas, ¿sí? O así nada más. Ya. Y para acá arriba está, en este caso, lo que son las arenas. Ya. Entonces, diámetro de cribado. ¿Qué es el diámetro de cribado? También, ¿cómo se llamaba también el diámetro de cribado? ¿Se acuerdan? Tamizado. Exactamente. Se llama diámetro de tamizado. Exactamente. ¿Sí? De aquí nace el diámetro de cribado, nacen el de 75, el de 15, el de 10. Aquí sí vamos a tener cantidad de diámetros, ¿verdad? Hay el de 15, el de 16, el de 50, el de 17, digamos, de 50, ¿no es cierto? Hay el de 10, hay lo que quieras diámetros, ¿sí? Por eso yo digo, cuando ustedes hagan un estudio de esto, pidan al laboratorio, por favor, especifiquen, deme estos diámetros. Porque si no, si les entrega la curva, ustedes tienen que interpretar la curva. Es mejor que ellos entreguen totalmente el dado porque ellos tienen mucha experiencia en eso, ¿no? Ya. Ahora, el diámetro de cribado también yo puedo calcular en función de qué? Del diámetro nominal, que ya calculé acá arriba, ¿sí? Diámetro de cribado al diámetro nominal. 0,90 el diámetro nominal. Y entonces aquí ya hay relaciones entre el diámetro de cribado y el diámetro nominal, ¿sí? Ya. Aquí, diámetro de cimentación equivalente. ¿Qué es lo que dice? Bien, vamos a ver. El diámetro, en este caso, eso es igual, son conceptos que a veces utilizamos o no utilizamos, o utilizamos muy poco, así de sencillo, ¿ya? Dice que el diámetro de cimentación o equivalente, ¿no es cierto? Ya vimos acá, este era el diámetro de cimentación, ¿no es cierto? Acá estábamos, creo que estábamos aquí, es este, que decía que es de 265 y a 24 grados escaso en agua destilada, ¿no es cierto? Es el diámetro de cimentación, o normalizado también se llama, ¿no? Entonces ya. Ahora, el diámetro de cimentación o equivalente también, ahora sería en este caso, diámetro de cimentación normalizado o equivalente al final, ¿no? Es el diámetro de una esfera que tiene igual densidad y velocidad de caída, ¿sí? De la partícula de la que se trata, al caer ambas en el mismo líquido y con la misma temperatura. Es el diámetro de sedimentación, en este caso, o equivalente. También el concepto que tenemos acá. Luego tenemos también el diámetro estándar de sedimentación. Es el diámetro de una esfera cuya densidad relativa es 265, ¿sí? Y que tiene la misma velocidad de caída a la temperatura de 24 grados. El concepto está tomado del catálogo, ¿cierto? Y luego el diámetro de cribado, aquí está clarito explicando exactamente, ¿cierto? El diámetro de cribado, ¿qué es? Dice, y la sedimentación son estos, el diámetro de cribado y la sedimentación son los más utilizados en la práctica. Ojo, aquí pongo ojo, ¿sí? Cuando un material se ha cribado adecuadamente. ¿Qué quiere decir eso? Se ha cribado. Con un material se ha tamizado, o sea, adecuadamente, quiere decir, siguiendo las normas, todas esas cosas, ¿no? Exactamente. El diámetro cribado corresponde aproximadamente a su diámetro de sedimentación. Cuando está bien cribado, está bien tamizado el material, yo puedo decir que el diámetro de cribado es igual al diámetro de sedimentación. ¿Sí? ¿Sí? Exactamente. Ya. Ahora sí vamos a ver, en este caso, las dimensiones axiales. Hay en ciertas partes, como dijimos, por ejemplo, en el diámetro de cimentación no influenciaba lo que es, en este caso, el volumen, ¿no? Digamos, sí, pues la forma, ¿no? Pero en ciertas otras partes sí tenemos que calcular la forma de los, en este caso, de las partículas de sedimento, ¿no? Si bien es cierto, son muy diminutas, pero en laboratorio todo se puede hacer, ¿sí? Así de sencillo, ¿no? Entonces, más o menos aquí están las dimensiones triaxiales, o sea, tienen construcción en A y en B y en C. Entonces, aquí está, por ejemplo, bueno, aquí sería en forma tridimensional observando la partícula. Aquí debería ser, por ejemplo, el A. ¿Qué es el A? El A es yo sería el ancho más largo, ya. El B es el siguiente y el C es el siguiente. Así de sencillo. Entonces, el más largo es el A, el siguiente es el B y el menos largo sería el C. Así, pues, de esa manera yo veo la partícula, ¿no es cierto? Para yo medir,
Vas a ver cuál es A, cuál es B y cuál es C. Exactamente. ¿Sí? Entonces, clasificación por tamaño. Ya vamos a ver acá. Ya. Dice, clasificación en suma, el tamaño de las partículas sedimentarias se obtiene normalmente midiendo en forma directa los elementos rocosos, cribando, o sea, tamizando las gravas y arenas y sedimentando los mismos. Mire, entonces aquí hablamos ya un poco, nos da un poco la pauta, cómo yo lo obtengo en este caso los diámetros, o mejor dicho, no, qué metodología yo puedo aplicar para obtener en este caso esos tipos de diámetros, para materiales en este caso cohesivos y los no cohesivos. Así de sencillo, nos está diciendo. Entonces, ¿qué dice acá? Para lo que son gravas y arenas, yo un poco diría así, ¿qué pasa? Hago en este caso, hago lo que en este caso se llama lo que es el cribado, ¿no es cierto? La partícula se obtiene midiendo normalmente la forma de o cosas. ¿Sí? Y para lo que es arcillas y limos, lo hago a través de lo que es sedimentando, es decir, ya aplico otros métodos para obtener las características de este caso, los limas y arcillas. Entonces, en este que serían los materiales no cohesivos y estos serían los materiales cohesivos. Los cohesivos lo tengo a través de ¿qué? A través de lo que es el cribado o el tamizado y la medición de sus formas. Acá, en cambio, a través de lo que es sedimentación, ¿no es cierto? Pues se llama el diámetro de sedimentación. ¿Listo? Así de sencillo, entonces ya podemos irnos un poquito ya metiendo y diferenciando las cosas que vamos viendo acá dentro de lo que es esto. ¿Sí? Bien. Ya, la forma es otra de las cosas que nosotros tenemos que tener, ¿no? La forma de sedimento. Ahora, esta forma de sedimento, ustedes pueden ver acá, aquí hablamos de lo que es el factor de forma. Ya vamos a ver que el factor de forma utilizamos para lo que son cálculos de algunas cosas, ¿no? Entonces dice la característica importante porque influye en el movimiento de las partículas que caen y se desplazan dentro del seno de la. ¿Ya ven? O sea, aquí estamos hablando, o sea, si es que una partícula es redonda, ¿cuál será? Esta partícula está así, o esta tenemos así. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí un líquido y aquí estamos del nivel del agua, entonces, ¿qué influencia? ¿Esto influencia o no influencia en la velocidad de caída o la velocidad de sedimentación? ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Influencia, dice, ¿no es cierto? Se desplaza. Entonces, ¿cuál será la que más fácilmente caiga? De pronto de esta, pues de esta, después de esta, ¿no? Ahí está, ¿no es cierto? Y para eso lo que se determina, lo que se llama es el factor de forma, que es el SF, ¿sí? Ahí lo que se llama el factor de forma y también el coeficiente de forma también, vamos a ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, el factor de forma también utilizamos lo que es para calcular velocidad de sedimentación de igual manera, ¿no? O sea, en función de qué está, en función de C, ya podemos imaginar C, el más pequeñito sobre los dos siguientes, ¿no es cierto? A y B, raíz de A y B. Un poquito para relacionar la forma, ¿no? Entonces, el SF es factor de forma. Ya diciendo A, B y C, las emisiones glaciares, las partículas. Para el caso exactamente de partículas esféricas, ¿cuánto va a ser? Todo esto va a ser 1, ¿cierto? Y las otras debe ser menor que 1. En el caso de, entonces, para esta, ¿qué valor será? Este va a ser 1, que sería en este caso el S. Pero para estos, en cambio, va a ser que van a ser menor que 1. Exactamente. ¿Sí? Tenemos otra propiedad, que es la cual, es en este caso, lo que se llama en este caso, lo que es la esfericidad. La esfericidad. ¿Sí? Esfericidad, que es del épsilon, en este caso, que ¿no es cierto? Que es igual al volumen de la partícula sobre el volumen del sedimento, ¿sí? Digamos, en este caso, ¿sí? Entonces va con una partícula, perdón, claro, en este caso el volumen menor esfera que es circunscribe, ¿sí? Ustedes deben saber qué es circunscribe, ¿sí? Pues, o sea, si estamos hablando aquí, ¿qué es esto? Si es que esta parte si viene así. Ya, ¿esto qué es? ¿Se inscribe o este es qué es? ¿Cuál es el que se circunscribe? ¿La primera o la segunda? La segunda. No, claro, esta es la